Muy bien, estamos en la radio, en esta oportunidad acompañados con dos invitadas que vienen a hablarnos de una cuestión muy interesante, muy importante para tener en cuenta y para conocer también lo que ellos están haciendo. Estamos hablando de la comunidad Asperger, así que estamos con Silvana y con Ruth. ¿Cómo les va? Hola, buen día, Cristian. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Así que, bueno, les voy a pedir que entremos en tema directamente y me cuenten un poquitito cuáles son más o menos las funciones, cómo se organiza la comunidad Asperger en Junín, más o menos alguna información general que puedan darnos para que también toda la sociedad de Junín sepa un poquito mejor qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Bueno, la comunidad Asperger es un grupo de mamás y papás que nos fuimos juntando, como quien diría, por una necesidad. La mayoría somos padres y madres de niños con autismo, TGD, síndrome de Asperger en general. Lo que nosotros buscamos es concientizar, ayudar a mamás nuevas, a acomodarse con lo que es todo el tema cuando uno se entera, los primeros síntomas, ayudar a los jardines, a saber qué hacer cuando tienen un niño que tienen características distintas a los demás, ayudar en las secundarias, por ejemplo, porque a veces los profesores tampoco están preparados para manejar un adolescente con distintas reacciones, no saben cómo manejarlos, obviamente en la primaria, esto, o sea, todo un proceso, tanto lo que es en la casa, lo que es el jardín, que el jardín es el colador porque ahí salta. Claro. Porque obviamente, aunque está mal dicho, se compara con los otros niños y tienen cosas distintas, se compara. Claro. Y ahí las señoritas del jardín se dan cuenta que algo pasa en ese niño, ¿no es cierto? Normalmente les pasa a ustedes, disculpa que te interrumpa acá, no, está bien. Les pasa que es la maestra jardinera tal vez la que identifica antes que la familia o... en mi caso no. Ajá. Yo, por ejemplo, con mi nene me di cuenta de bebé, que tenía algo diferente porque él era hiperactivo. No comía, no dormía, no paraba, saltaba, gritaba, berrinche, todo lo que te puedes imaginar lo tenía. Claro. Entonces, como que vos decís, yo no tenía otros hijos anteriores, pero me crié con mis sobrinos y vos decís, no, esto, bueno, cuando empecé el jardín, obviamente en la sala de 3 a la semana creo que ya me llamaron la atención porque no lo podían controlar. Hay mamás que no se dan cuenta porque se toma como que es un niño travieso, como que le falta límites. También influye mucho lo que es la casa. Si hay problemas en la casa, el niño se pone rebelde, que uno mucho lo dice. Entonces, como que hay veces que pasa. Y hemos tenido niños que lo han detectado en la primaria, en 11 años. O sea, ¿y cómo es en ese caso digamos, ustedes me dicen que también le dan acompañamiento a las familias? Sí, porque imagino que debe ser, tal vez para algunas personas, un cimbronazo. Es terrible porque, como siempre decimos, toda persona quiere un niño perfecto, ¿no es cierto? Es así. Y no es que no sea perfecto, es diferente. O sea, vos tenés que actuar de otra manera, se necesitan tratamientos, tenés que moverte de otra manera. Y sí, es duro, hay que cumplir un duelo, hay gente que no lo hace, lo niega. Y eso es lo peor que hay, porque al niño no lo ayuda para nada. Claro. Sí, además, sí, Ruth. Sí, no, o sea, siguiendo con el tema del objetivo de nuestra comunidad, es concientizar y contener a esa familia, que muchas veces hay padres negadores del diagnóstico del niño y se alejan de lo que es los profesionales o lo que puede ayudar a ese niño a evolucionar en el diagnóstico. Porque bueno, están negados y insisten en que no, que es impresión o que están equivocados. También estaría bueno que de a poco podamos ir uniendo eslabones y concientizar no solo a lo que es la parte de salud, porque hay muchos pediatras, muchos profesionales que todavía no están al tanto y no están empapados en el tema. Como hay colegios, hay docentes que lamentablemente previo a todo esto no había formación desde base para ellos y para cómo afrontar el tema de alumnos con diferentes TEAs. Claro. Y bueno, o sea, apunta a todo eso y también a los docentes que se están formando. Hemos ido a los institutos
para que ya la nueva generación ya pueda abordar el tema desde el momento en el que está estudiando la carrera. Y aunque ustedes lo saben mejor que todos los que estamos acá, que no es ninguna cosa del otro mundo, sin embargo, de repente a veces el desconocimiento hace choqueante la noticia. Sí, es terrible. Tu hijo puede Yo, por tener ejemplo, una especie tuve de autismo. mi momento de negación, porque Claro. en un momento cuando me dijeron, o sea, yo noté que había algo diferente, pero la palabra autismo era terrible. Claro. Porque uno se imagina a una persona con autismo a lo que te muestran las películas, una persona sentada macándose, que no habla, que no mira, que no... Claro. Y eso, como yo le decía, que ya lo tienen por ahí, que hay distintos grados de autismo, Tal ¿entendés? cual, eso vamos a ir a ¿Viste? ver si podemos hablar Entonces, un poquitito, por supuesto, comprendiendo del rol de ustedes que son mamás y luchadoras por concientizar. No nos vamos a meter en cuestiones médicas No, muy no, pero puntuales, más o porque menos tampoco tenemos. nos interesa, Claro. pero sí en esto, que tiene que ver con concientizar Bien. a la comunidad. En este caso, la comunidad que nosotros tenemos cerca, que es ligada a la escuela secundaria, donde la mayoría de los chicos ya, yo suponía, hasta esta charla, que ya venían, por ejemplo, las familias conociendo. Ahora, ustedes me dicen que algunos casos son detectados recién en la secundaria, o tal vez recién las familias comienzan a comprender, a aceptar esta realidad y en definitiva, actuar en consecuencia, ¿no? Por ejemplo, uno de los hijos, uno de los más grandes, fue diagnosticado como a los 17 años. Mirá. Mirá Claro. vos, sí. Y por ejemplo, Digamos, otro perdón, a los 11, o sea... Y pregunto desde la ignorancia. Supongo que esta falta de diagnóstico, a ver, imagino que debe haber hecho, haber trabado la carrera o el desarrollo del chico. Crea complicaciones. Pero pregunto, claro, y digamos, hay una demora en el avance, esta situación de no atenderlo desde temprana edad, genera Lo que pasa que, bueno, consecuencias. esta persona ahora tiene 21 años. Vos calculá que mi hijo tiene 15, y cuando yo me enteré de lo de mi hijo, no se sabía como se sabe ahora. O sea, Claro. como que no se daban cuenta antes. Claro. En el mío se notó mucho porque él era muy eufórico, muy arrebatado, Claro. berrinche y eso, pero hay chicos que no. Por ejemplo, el de esta persona que se diagnosticó a los 17 años es una persona muy tranquila. Claro. Entonces queda como que es una persona tranquila, Claro. pero en realidad escondía otra cosa que se diagnosticó a los 17 años. Es una locura porque a él le costó muchísimo todo. Claro. O sea, lo que nosotros decimos, el tiempo es oro. A partir de los 18 meses se puede ya detectar. Bien. Y a partir de los 18 meses se puede empezar a estimular. Así Correcto. que vos calcula que a los 17 años todo lo que perdió. Sí, claro, tal cual. Por eso digo, y además en otras cuestiones, por ejemplo, un chico que a lo mejor manifiesta hiperactividad o demás, supongo que en muchos casos debe ser tildado como el chico problema, el complicado, o Pero- a veces hasta recursar de año tal vez porque dice, a este no le importa nada, Pero este hace lío. o sea, nosotros somos más o menos grandes todos, teníamos siempre el compañero ese, o que gritaba, o que no se quedaba quieto y se salía del salón, y vos decías, este es terrible, es malcriado, no le pone el límite, la señora le deja hacer lo que quiere, porque nos pasaban. Yo Claro. tenía compañeros, y en realidad, capaz que era un chico que tenía un trastorno autista, y Claro, nosotros, claro. no se sabía en esa época. Claro. Por eso qué interesante la tarea que ustedes hacen de difundir. Ahora, esto surgió de la necesidad de ustedes, por lo que ustedes me dicen y por el desconocimiento que todavía hay en la sociedad. Imagino que ustedes tuvieron que ingeniársela sola como comunidad y buscar información, porque si incluso me mencionás que hay incluso médicos que todavía desconocen especificidades de esta problemática, me imagino que ustedes han tenido que rebuscarse la información. Y sí, es una y demás. lucha. Ahora por eso nosotros lo que hacemos es ayudar a las mamás nuevas, porque, por ejemplo, las mamás de los más grandes era prueba y error, Claro. porque uno no sabía nada del tema, entonces vos probabas una cosa y bueno, no da, probabas otra cosa, y bueno, ahora al estar nosotras, que somos un grupo bastante grande somos, nos ayudamos y tenemos
grupos de WhatsApp, no, tengo un problema con una acompañante terapéutica, ¿qué mutual? Salta una, no, fíjate que anda acá, entonces ya es otra cosa. Ajá. Nosotros antes, vos decías, tenés que poner una acompañante terapéutica, y vos te quedabas mirándolo como diciendo, ¿qué es eso? Claro. O venías y planteabas a la escuela primaria, necesito un acompañamiento terapéutico, y te miraban como diciendo, no tiene nada, o sea, vos lo ves externamente, la criatura no tiene nada. Claro. ¿Y qué necesite? ¿Para qué? Y no, y es como que te ponían trabas también. Ahora está todo más abierto, que a nosotros nos fascina, porque los jardines se abren, porque se encuentran con niños que no los pueden controlar, no saben qué hacer con ellos, y es desesperante, porque a veces las escuelas especiales es todo un proceso que tarda, y esto, o sea, pasan meses, y no van, no los evalúan. Después el tema de hablar con los padres, que los padres no lo aceptan, y es como que todo eso atrasa. Sí, claro. Es todo un proceso de tiempo. Y mientras tanto el jardín, que es ahí, como yo te digo, el colador, el jardín tiene que seguir con una criatura que no la puede controlar y no sabe tampoco cómo controlarla. Claro. Así que imagino también, por lo que ustedes me están planteando, que ahí se genera una serie de quiebres y, bueno, ustedes me dicen, bueno, nosotros hoy podemos decirles desde nuestra experiencia y adelantarles por lo menos unos cuantos pasos en este ensayo prueba-error. Ahora, imagino que también la individualidad de cada persona ha de determinar un sinnúmero de cuestiones que tal vez funcionan en un caso y en otro caso no tanto. ¿O se da más o menos un marco parecido en todos los casos? No, por ejemplo, no sé en tu caso, no, o sea, yo en mi caso lo diagnosticaron tempranamente, por suerte, tuve una ayuda profesional muy importante, pero sí he visto que estos estereotipos los hemos visto y hemos convivido durante la vida, y han pasado como el chico tremendo, claro, o el calladito, el chico tímido, y pasaba totalmente desapercibido. Exacto. Y por eso hay muchos que no han logrado tener un diagnóstico a tiempo. Con respecto a las características, hay ciertas características que pueden compartirlas o no. Uh-huh. No siempre se da de que tengan todas las mismas características. Correcto. Como si fuesen clones. Exactamente. Hay casos que sí, pero hay casos que son totalmente diferentes. El tema del diagnóstico es importante por el hecho de que cuanto más se tarda en diagnosticar, es más difícil después lograr que el nene avance en ciertas cosas que perdió por la tardía de su diagnóstico. Exacto. Y es verdad lo que decía Sil con respecto a educación especial. A veces, como no es visiblemente físico el problema, el diagnóstico te dan vueltas para integrarlo, para decir, no, es un nene que por lo general suelen ser muy inteligentes y no condice el coeficiente con quizás otras necesidades que ellos tienen. Claro, entonces por ese lado es como que no condice, dicen, no, si tiene esta inteligencia, ¿por qué necesita esto? Porque por lo general la escuela especial ha concentrado su atención sobre alguna cuestión física, o lo cognitivo, un retraso madurativo, un retraso cognitivo. Entonces, claro, Asperger no cuadra dentro de estas características, ¿no? Así que ya metiéndonos un poquitito más en empezar a definir, ustedes dicen que es a ver si yo me expreso bien, es una variante dentro de la rama de lo que podríamos definir el autismo. Bueno, vos escuchando esto, vos decís, bueno, es muy parecido, ¿no es cierto? Yo lo que te voy a dar tips ahora como para decir las diferencias. Por ejemplo, en el Asperger, el interés general en las relaciones, o sea, tienen interés general en las relaciones, desean tener amigos y se sienten frustrados por sus dificultades. Ellos quieren hacer amigos, pero no saben cómo hacer. Claro. Es como que tienen una torpeza social. En cambio, en el autismo, el desinterés general en las relaciones, a ellos no les interesa tener amigos, ellos no lo consideran una necesidad. Claro. Bueno, por ejemplo, las personas con Asperger son capaces de funcionar adecuadamente, pero tienden a ser inmaduras desde el punto de vista social, y la gente puede verlas como personas excéntricas, porque ya tienen actitudes
que la gente lo mira diciendo, ¿y qué le pasa a este chico? ¿No es cierto? Por ejemplo, el coeficiente intelectual generalmente está por encima de lo normal en las personas con Asperger. Y en cambio, en las personas con autismo está siempre por debajo de lo normal. Esa es la diferencia. Bueno, en los Asperger la aparición del lenguaje en el tiempo es normal, todos son verbales. Esto a veces varía, pero es muy raro. A mí me pasó, por ejemplo, empezó a hablar a los 5 años, pero por lo general el lenguaje es en tiempo normal. Claro, siempre estamos comprendiendo que hablando de seres humanos, exactamente. Siempre todos nosotros somos distintos, nos cabe una generalidad, pero lo que nosotros la decimos particularidad dentro de eso. Hay distintos grados, está la educación, el ambiente donde viven, el carácter, claro, la estimulación, la familia, influye todo. Claro. Por eso siempre decimos que no son personas iguales. Tal cual, y cuanto más información tengamos, uno puede crear las condiciones, si se quiere, ideales o por lo menos las más propicias para que eso se desarrolle. En el caso del autismo, con respecto al lenguaje. En el caso del autismo, no, el retraso en la aparición del lenguaje y más de un 25% son no verbales. Claro. A ellos les cuesta totalmente distinto a quizás las personas con síndrome de Asperger que lo adquieren normalmente. Claro. Por ejemplo, en Asperger la gramática del vocabulario encima del promedio. Ellos desean tener amigos, otra vez manifestamos esto, y manifiestan dificultades sociales. En el autismo la gramática y el vocabulario son totalmente limitados, claro, y a veces específicos sobre un tema en particular. Claro. Bueno, por ejemplo, lo que a mí me gustaría resaltar, que representan un retraso motor y torpeza. Así como el hecho de intereses limitados, ¿no es cierto? Y preocupaciones peculiares. Nos ha pasado que los niños con Asperger, autismo, todo eso lo que conlleva, han tenido problemas, por ejemplo, en la parte de gimnasia. Porque, por ejemplo, a ellos no les gusta jugar al fútbol, no les gustan los juegos que se tocan, que se empujan, el perder, el ganar. Claro. Es como que le cuesta mucho. Y a veces yo he tenido que hablar con los profesores de gimnasia, por ejemplo, para que de última que le dé a hacer otra cosa. Claro. Quizás estaban jugando al fútbol y él corriendo alrededor, ¿no es cierto? O sea, que le dé actividades de gimnasia, pero no eso, porque el solo hecho de que le hagan un gol es frustrante. Claro, y bueno, porque ellos a veces no lo pueden entender eso. Ahora mi hijo ha logrado jugar al fútbol, es maleta como diría él, pero bueno, juega y entiende que si pierde no pasa nada, claro, pero el tema es cuando son chiquitos. Claro, tal cual. Por eso, digamos, desde la educación, uno de los objetivos, tanto de la educación física como, bueno, la educación física porque tiene que ver con esta destreza física, pero esta situación de la competencia o de la no aceptación de repente de algunas reglas, que es muy general. Por ejemplo, en la primaria supongo que debe ser una regla general entre todos los chicos de primaria, sí, pero claro, al pasar el tiempo los chicos empiezan a aceptar esta cosa, bueno, a veces se gana, a veces se pierde, y tal vez chicos con Asperger necesitan un poco más de tiempo para trabajar. Exactamente, ellos tienen problemas para mostrar empatía hacia los demás. Claro. Y, o sea, cuando son más grandes siguen presentando dificultades en las interacciones sociales, aunque ellos hagan un esfuerzo. Es como que siempre cuesta eso. Seguro. Por ejemplo, a veces pasa con ya te estoy hablando de los más grandes, no sé si querés seguir con el tema de los más chiquitos. Sí, mira, con respecto a sus vínculos, ellos, si bien les cuesta vincularse, cuando lo hacen se apegan demasiado a las personas. En mi caso particular me pasó con la docente integradora que tuvo el año pasado, y este año hubo todo un proceso para explicarle y que él logre entender de que esa docente no la iba a volver a tener este año. Entonces tuvo que haber mucha charla hasta que él comprendió de que este año le toca a otra señorita y que ya el año que viene también le va a tocar otra señorita integradora, para evitar de que él se apegue y después sufra, porque ellos, si bien les cuesta vincularse, cuando lo hacen después sufren el desapego, porque son muy rutinarios y se adaptan a horarios, a personas, a objetos, a todo lo que tenga que ver con un lugar, un ambiente. Cuando cambian de ambiente también entran y observan y recorren el lugar hasta que se sienten cómodos. Claro, bien. Eso muy interesante,
poderlo comprender, porque de repente cuando uno a lo mejor mira o ve estas conductas sin conocer este marco de estas características de Asperger, uno puede errar evidentemente en el diagnóstico o en la mirada hacia este chico, y a veces desde los docentes, digo, con esta presión que uno tiene desde la socialización, porque uno de los objetivos del docente es precisamente socializar al chico, integrarlo, y a lo mejor en este énfasis o esta presión por integrarlo rápidamente está generando de repente un quiebre con las posibilidades o con los tiempos que necesita un chico que tiene estas conductas sociales que necesitan una atención distinta, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, a veces el pedido de los docentes es que desde casa flexibilicemos un poco más al niño, y muchas veces también lo han visto como quizás como caprichos del nene, que en realidad no tienen que ver con su cuadro, sino con que nosotros le damos cierta permisividad y ya son caprichos, y realmente no es así. Ellos realmente se apegan a las personas, a objetos y a todo lo que tenga que ver con una seguridad para ellos. Pero realmente sí, hay momentos en donde como familia nos toca charlar con ellos y tratar de que los docentes entiendan que no es una cuestión de tiempo. El tema de flexibilizar, no podemos hacerlo rápido, sino que ellos llevan un proceso hasta que lo comprenden y pueden acceder, pero el diálogo tiene que estar siempre. Correcto, bien, muy bien. Yo te quería dar, si te interesaba, algunos tips que vendrían a ser las primeras llamadas de atención que pueden llegar a tener los niños. Por ejemplo, aislarse, dificultad en juntarse con los demás, con los pares, que esto se nota mucho en el jardín, porque ellos se van a jugar solitos. Se resiste a los métodos normales de enseñanza, ellos aprenden, pero a su manera. A veces las señas le dicen algo y ellos están mirando para otro lado y a ellas les parece que no lo escuchan y después van y lo hacen. Crisis de llanto, eso se nota mucho en el jardín porque se frustran mucho. No tienen miedo a los peligros, como cruzarse la calle, meter cosas en el enchufe, bueno, etcétera, ¿no es cierto? Aparente sensibilidad al dolor, a veces algún compañerito quiere jugar con él a la mancha y él se piensa que le pegaron y llora porque no lo entiende. Hacer girar objetos, a veces se entretienen con un autito haciendo girar la rueda, no haciendo andar el autito como lo hace andar otro niño. Rechaza el contacto físico. Carcajadas inapropiadas, a veces estamos todos en silencio y ellos largan una carcajada. Destrezas motoras desiguales, como ya te había dicho, les cuesta mucho lo que es hacer gimnasia, bicicleta, triciclo, la tijera, escribir, juegos extraños y prolongados, por ejemplo, quizás le guste jugar con ladrillitos, maderitas, apilar, enfilar, acomodar por colores, que quizás otro chico hace un castillo. O quizás con los autitos lo hace hacer carrera y él los pone todos enfiladitos. Se resiste a los cambios de rutina, que es lo que dice Ruth. Ellos tienen su rutina, sus horarios, tienen excesa actividad o marcada pasividad, o pueden ser hiperactivos o pueden ser muy pasivos. Después tienen apego a los objetos, como contaba Ruth, a un muñequito, a una almohada, a un trapito, pero hasta de grandes, no es que... En general hay muchos chicos que tienen apego, lo que pero ellos, este objeto transicional, pero no, ellos tienen 8 o 9 años y andan con un muñeco o un trapo o lo que sea que les gusta. Imagino que debe ser en el jardín motivo de burla, y de burla, porque a veces van a la escuela. Y a mí me pasaba que iba a la escuela a 3er grado y llevábamos un muñeco y después lo teníamos que dejar en el bolsillo mío porque él se daba cuenta que los otros se burlaban, pero él lo quería igual, en el camino aunque sea, ¿viste? Tocarlo y sentir el olor, es así. Muchos no mantienen el contacto visual, algunos a raíz de esto sufren de un déficit de atención y, por ejemplo, hipersensibilidad o indiferencia al sonido. Ellos a veces, por ejemplo, en un salón, tanto jardín, escuela o secundaria, cuando hay mucho ruido se alteran. Exacto. Tienen algunos hipersensibilidad y otros como que no pueden estar haciendo un ruido bárbaro y ellos no se dan por entendido. Los olores también,
los gustos. Bueno, estas características que se pueden llegar a notar en un niño a partir del año tiene que llamar la atención. Exacto. Con 2 nomás, de todas estas que yo dije, hay que hacer una consulta. Con 2. ¿Quiénes, a lo mejor tal vez sin dar nombre, pero digamos, si una persona de las que está escuchando esta entrevista identifica alguna de estas características, vos decís, bueno, hacer la consulta. Imagino que una consulta, digamos, interesante sería tratar de comunicarse con el grupo de Asperger de la comunidad, de que después les voy a pedir que me den algún contacto. Pero, ¿qué tipo de médicos? ¿Unidades sanitarias, pediatras? ¿Hay pediatras especializados? ¿Hospital? ¿Dónde ustedes encuentran una mayor receptividad o mayor conocimiento, tal vez, sin dar nombres específicos, pero más o menos rumbeando? Sí, el tema es dirigirse al pediatra de cabecera y plantearle lo que las diferencias o las cosas que uno está observando en su niño. Y de ahí el pediatra obviamente puede que lo derive a lo que es un especialista, como es un neurólogo, o pedirle algún tipo de estudio para confirmar o descartar el diagnóstico. Y una vez que esté el diagnóstico, ya lo abordan otro tipo de profesionales, como psicopedagogas, como fonoaudiólogos, como psiquiatras, en el caso de que haya que medicarlo, porque también hay niños con estos trastornos que requieren una medicación, tanto sea para el déficit de atención o como para tranquilizarlos, porque bueno, hay momentos, como decía Silvana, hay niños que tienen hiperactividad y es para su bien, si bien también ahí es un tema. Otro tabú es eso, el tema de la medicación, porque los padres se niegan, porque no droguen a mi hijo, y en realidad los niños lo necesitan, porque no pueden convivir, como que diría, ¿no es cierto? Claro, sí. Ahora, ustedes lo que dicen es que el profesional indicado para diagnosticar certeramente esta situación es un neurólogo. Sí. Tal cual. En mi caso fue una Digo porque desde el desconocimiento uno podría suponer que una persona ve a lo mejor a un chico que se encierra o que a lo mejor pasa horas haciendo la misma actividad o que a lo mejor es hiperactivo, y uno podría decir, bueno, lo llevo al psicólogo. Sí, puede ser también. Vos lo podés llevar a evaluar con un psicólogo, una psicopedagoga, y lo llevas a evaluar, pero siempre vas a terminar en el neurólogo. Claro. Sí. Ellos lo pueden hacer, ya te dije, una evaluación, y ellos van a ver y ahí te van a decir, a mí me pasó, yo lo llevé a una psicóloga y la psicóloga me dijo, mira, esto es para un psiquiatra. Claro. Porque en esa época me dijo así, yo lo llevé a un psiquiatra. Pero, o sea, se dice psiquiatra también porque te dan medicamento psiquiátrico, ¿no es cierto? Sí. Pero la doctora es neuróloga también. Sí, bueno, sí. Nosotros en la comunidad tenemos unas cuantas profesionales que los podemos recomendar. Obviamente no voy a decir nombres. Claro, pero eso es muy interesante porque estamos hablando que todo esto requiere, cuanto antes uno lo detecte y pueda contar con la información, se gana mucho tiempo para el desarrollo del chico. Además, ustedes me están diciendo que hay procesos que se dan largos. Por ejemplo, la propia aceptación de la familia requiere un tiempo de aceptación. Y me refiero, tal vez la madre, los hermanos mismos requieren una, no sé si reeducación, por decirlo de alguna manera, para poder adaptar las condiciones. Y sí, hay que aprender. Requiere tiempo esto de hablar con el docente, los chicos requieren tiempo para lograr cambio. Entonces, si uno pudiera ganar tiempo desde el diagnóstico, obviamente se supone... Sí, más allá de lo que es también tener un diagnóstico, ya como para empezar todo el tratamiento, también el tema son las escuelas y los jardines. Sí. O sea, vos tenés que ir al jardín, la escuela, secundaria, primaria, lo que sea, explicar lo que pasa, con lo que se pueden llegar a encontrar, como mamá decir siempre que uno está siempre... o sea, que no sé cómo explicarme. A disposición de la escuela, cualquier cosa que necesiten. Esto no se da siempre así, no se da que los padres son tan predispuestos, no se da que la escuela es tan predispuesta, no se da que los profesores, los maestros, o sea, es todo un tema, porque como ya decimos,
somos personas individuales y no actuamos todos de la misma manera. Tal cual. Entonces hay que ver eso, la predisposición de la casa, la predisposición de la escuela. A nosotros acá, por lo menos, digo, y hablo yo personalmente como docente, para mí fue muy útil una charla que tuvimos para poder aprovechar y potenciar a un alumno. Entonces para mí fue muy útil, porque hay herramientas que como docentes uno desconoce, puntualidades, ¿no? Entonces me fue muy útil una charla de algunas de ustedes del grupo acá. Con vinieron los dos compañeras nuestras. Exacto. Sí. Entonces digo, como docente nos sirvió, supongo que esto también aplica en todo el resto de los ámbitos. Cuando hay una mamá o una familia que tal vez desconoce puntualidades de situaciones que puede estar pasando su hijo, esta negación también le quita herramientas digamos, en toda la trayectoria de su hijo. Por eso es interesante también poder sacarse estos miedos, estos temores y realmente poder conocer, identificar y allanar el camino para que nuestros hijos, nuestros jóvenes, puedan desarrollarse al máximo. Aparte está bueno, nosotros hoy a la tarde vamos a hablar del Jardín 904. Ya nos encantó la idea porque ahí es donde vemos y en el jardín se ve. Claro. Y yo le decía a la directora del jardín que está bueno no solamente para que vayan las mamás, sino cualquiera, hermano, tío, que nota en un sobrino, en un hermano algo distinto. Está bueno eso, porque no solamente el hijo de uno, ¿no es cierto? El vecino, está bueno eso, saber. Y yo sé que es difícil a veces decirle a otra persona, noto algo distinto en tu hijo, ¿no? Porque es chocante para el otro y es difícil para el que lo dice. Pero está bueno porque es a beneficio de las criaturas. Tal cual. Somos una sociedad. Y como sociedad, si queremos crecer, tenemos que tener, conductas sociales interesantes. Una de ellas tiene que ver con la aceptación de todos, con identificar las diferencias de cada uno y respetarlas, pero también, si veo una situación determinada, actuar. Nosotros venimos de una sociedad donde cada uno, el viejo no te metas, exactamente. Que se empezó a aplicar en diferentes ámbitos y que todavía hay... A nosotros nos ha pasado que hemos visto características en distintos niños y a veces nosotros no podemos decir nada porque ¿qué te dicen? Vos como tenés un hijo así, porque así te tratan, te pensás que son todos. Claro. A mí me ha pasado y después te terminan dando la razón. Claro. Y a veces uno ve y no puede decir nada, porque nosotros no somos médicos, somos mamás, claro, pero tenemos la experiencia de vida. Claro. Entonces, vos ves reflejado en una criatura cosas que tu hijo hacía y es terrible no poder decir nada. Por eso siempre buscamos esto, de buscar lugares donde poder hablar y a lo mejor si lo escuchan de otro lado, como yo lo que te leí recién, lo escuchan y vos decís, sí, mi hijo lo hace, eso también, claro, eso también, claro, 2 o 3, y vos decís, ¿qué pasa acá? Claro. Voy a hacer una consulta. Claro, supongo que esta negación tendrá que ver con algún miedo, pero el desconocimiento es lo que genera miedo. Exactamente. Porque uno empieza a imaginarse tal vez un montón de cosas, un montón de limitaciones que tal vez no son tales, porque generándole el ambiente necesario, los hijos se desarrollan, pero a veces el miedo de los padres juega en contra, ¿no? Sí. Eso corre mucho también por cuenta del profesional al momento de dar el diagnóstico a la familia, de quitar esos miedos, claro, y tratar de abordar y quitarle todas las dudas para que esos padres puedan abordar el diagnóstico de la mejor manera posible, porque después la predisposición va a ser fundamental. Exacto. Y la contención de ese niño en cada ámbito que vaya a abordar, porque el sostén de ese niño es la familia. Si la familia no está firme, ese niño no va a lograr establecerse. Por eso, al momento de ir al colegio, es fundamental el tema de la predisposición de la familia, porque a veces se da al revés, de que el colegio está al tanto de que algo pasa, pero el colegio, más de decirlo, no puede hacer nada. Entonces hay una negación y una no ocupación de la familia, y eso también se da y es lamentable. Claro, sí, yo puntualmente he vivido, ataques verbales de madres a docentes de jardín de infantes que le han dicho, mirá, con mucho tacto, presta atención, fíjate, nosotros detectamos que tal vez tu hijo, y ante el primer shock uno entiende, ¿no?
por ahí el shock y la reacción de ataque. Imagino que eso también debe frustrar a ciertas maestras que la próxima vez que detectan alguna situación tal vez no tengan ganas de decirlo. Pero bueno, si esto sigue corriendo y si se sigue hablando, va a generar los ámbitos. Bien, para ir terminando, antes que nos toque el timbre y nos invadan los otros chicos, dos preguntitas puntuales. Una, si ustedes me pueden contar cómo es, así rápidamente, con respecto a los hermanos. ¿Cómo aceptan por lo general los hermanos esta situación? En el caso que ustedes tengan alguna experiencia en esto, más a nivel intrafamiliar, ¿no? No, en mi aspecto, o sea, en mi experiencia personal, el mío es el hermano mayor, así que tuvo una aceptación, o sea, totalmente normal por su hermano, o sea, para él es su hermano, claro. Normalmente no tiene, después, ahora que ya creció un poco su hermano, está sabiendo el diagnóstico y por qué toma medicación, etcétera, pero no hubo ningún proceso de adaptación por el hecho de que cuando fue diagnosticado su hermanito era bebé. Claro. Así que crecieron como que es su hermano mayor, que es muy dulce con él, y bueno, él está orgulloso de claro. su hermano mayor. Bueno, por eso también seguramente tendrá que ver la preparación de la mamá y del resto de la familia, porque sí. También si los padres no lo ven, supongo que los hermanos tampoco lo van a ver. Exactamente, sí. Los padres... Por ejemplo, en mi caso, hay 10 años de diferencia. Así que por suerte ya nos había agarrado más acomodado, ¿no es cierto? Como claro. Que ya mi hijo estaba estabilizado, como quien diría, y entonces como que mi nena no nota claro. Nada raro. Claro, tal cual. Ella se crió con su hermano con sus cosas y para ella es lo más normal. Claro. Ella sabe que su hermano tiene sus cosas, que tiene sus momentos de que no quiere que lo molesten, de que tiene sus preferencias con las comidas, porque ella a veces me lo dice, se da cuenta de esas cosas, pero es normal. Claro. Lo tomamos como una cosa normal, no es nada. Está bueno, qué bueno, pero qué importante para esta situación, también en los hermanos, es la comprensión de la familia, de la situación y en todo caso la preparación o la adaptación del ambiente, ¿no? Claro, es más, a veces lo imita. Claro. Adopta cosas de él, claro. Por ejemplo, como él es delicado con la comida, ella también, ¿viste? Claro. Sí, todo así. O a él le gusta un color, a ella también. Pero bueno, eso es normal. Seguro. Es normal. Seguro. No hay que asustarse. ¿Cómo pueden comunicarse para...? Yo sé que ustedes están dispuestas para comunicar este mensaje a instituciones que quieran saber un poco más, o las familias que tal vez tengan alguna duda. ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? Tenemos vía Facebook la página de la comunidad, que es Comunidad Asperger, y ahí pueden contactar por un mensaje o comentando algo en el muro, contactar y ponerse o plantear una duda que tengan con respecto a un diagnóstico reciente o un próximo diagnóstico. Ahí va a ser respondido porque estamos todo el tiempo con el tema de mirar la página y responder las dudas o recibir a las nuevas familias. Nosotros le queríamos comunicar que en este mes, bueno, estamos haciendo un montón de visitas, vamos a ir al Instituto 20, al jardín, bueno, vinimos acá. A partir del 15 hasta el 30 vamos a hacer una exposición de fotos en el MUMA, y vamos a llevar algunos dibujos y cosas que han hecho los chicos. Vamos a mostrar en la foto características que se pueden ver en una foto, cosas que a ellos les gustan, los logros que han tenido. Me gustaría invitar a toda la comunidad, porque va a estar bueno, está hecho con mucho amor y con orgullo, porque nosotros estamos orgullosas de nuestros hijos y no nos molesta que lo vean. Hay mucha gente que esconde, que no quiere. No, nosotros mostramos a nuestros hijos y tipo así bandera adelante. Y bueno, están todos invitados, es en el MUMA, en Roque Sáenz Peña, desde el 15 al 30. Bien, buenísimo. ¿Tienen algún lugar, alguna sede? No. Estamos en eso todavía, no tenemos todavía. Estamos en una lucha. Facebook es
es un portal Sí, accesible para todo el igual mundo. hacemos reuniones en casas, así nos vamos acomodando con lo que tenemos ahora, por ahora no. Ok. Bien, muchísimas gracias por el tiempo, No, por la gracias a vos. información. No, por favor, gracias a vos. Por el trabajo que están haciendo, porque están no solo, digamos, tal vez generando las condiciones para sus propios hijos, sino que generando las condiciones para que tengamos una sociedad mejor, más inclusiva, con mayor conocimiento, que sepa tratarnos mejor a cada uno como persona, como individuo. Así que bueno, muchísimas gracias por eso. Gracias y bueno, a vos. nuestro Gracias compromiso a vos. como escuela. Gracias a Gracias. vos y acá a la escuela, porque Silvia y todo lo que son los profesores, los directivos, siempre me han tratado muy bien. Yo siempre estoy muy agradecida. Y para mí es un orgullo decir que vinimos a la radio de la Escuela Media 12, porque no todas las escuelas te abren las puertas así. Claro. 1.000.000 de gracias. Al contrario. Sí, la verdad, muchísimas gracias, porque ojalá, o sea, se sumen establecimientos como este dispuestos a escuchar y a informarse. La verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.